Discapacidad en Acción. Programa dirigido a las personas con y sin discapacidad, generando el punto de la inclusión. Bienvenidos. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro programa Discapacidad en Acción. Hoy tenemos, Diego, muchos temas como siempre, ya rematando el año, nos queda nuestro último programa del año 2021, ¿no? Ya cerramos temporada, pero sí, retornaremos recargados en el 2022 con nuevos programas, ¿no? Esto llegó hoy acá en la cabina, tenemos una gran invitada de lujo, importada directamente traída de la Arenosa, Barranquilla, nuestra gran amiga María del Pilar Pinzón. Bienvenida, María del Pilar. Hola, muy buenas tardes para todos. Pues feliz de estar nuevamente en esta emisora, hablando para nuestro público santanderiano. Un saludo para todos. Gracias. Un saludo para todos ustedes. Bueno, este tema del cine en la discapacidad, bueno, era importante traerlo porque una de las cosas que yo me he dado cuenta es que el cine es una de las pocas cosas que logra llegar al ciudadano del común, al ciudadano que no está familiarizado con la discapacidad, que no es una persona con discapacidad. Es una herramienta muy potente. Para los que me siguen en YouTube se habrán dado cuenta que uno de los videos más exitosos que he hecho es precisamente uno donde hablo de 5 películas sobre autismo. Es un video que se volvió muy viral y precisamente porque tiene ese potencial, y veo que aquí pasa lo mismo con el cine. Sí, pues bienvenidos, como dice Diego. Hoy nuestro programa es la discapacidad en el cine. Entonces vamos a tener grandes invitados acá en la cabina, en contacto también desde Bogotá, que vamos a hacer el esfuerzo por lograr contactar hoy. Y vamos a aprender muchísimo sobre cómo ha sido la evolución de la discapacidad en el ámbito protagonístico, las diferentes filmaciones, para que nosotros, ahorita en vacaciones, ¿no es cierto, Diego?, disfrutemos de buen cine. Entonces, sin más, bienvenidos. Aprendamos de la discapacidad. Vamos con nuestra primera sección, Aprendamos de discapacidad. Hoy tenemos una gran invitada acá en la cabina. Diego, cuéntenos. Bueno, aquí estamos con María del Pilar, que ella es hoy nuestra experta en cine. Bueno, María del Pilar, cuéntanos cómo es que tú llegaste a este mundo del cine. Bueno, te cuento un poquito cómo llegué al mundo del cine y al mundo de la inclusión y de la discapacidad. Pues mi nombre es María del Pilar Pinzón, soy directora de la Fundación Unicornio, soy bogotana de nacimiento, viví más o menos 15 años aquí en Bucaramanga y actualmente llevo 6 años viviendo en Barranquilla. Y pues hace más de 20 años trabajo todo el tema de discapacidad e inclusión, y uno de los temas que más me ha llamado la atención siempre es esta relación del cine con la discapacidad o con la inclusión. Un poco lo comentábamos fuera de micrófono, y es que siempre me pareció súper llamativa la diferencia que hay entre la manera como lo han abordado el cine y la televisión, el tema de la discapacidad, ¿sí? Es evidente que podríamos encontrar muchas más películas de cine que hablen de la discapacidad de una forma incluyente o con un modelo, la mirada del modelo social, que en la televisión. En la televisión estamos muy marcados por los estereotipos. Generalmente las personas con discapacidad en televisión han sido evidenciadas o visibilizadas, por ejemplo, en las novelas, o como la pobre víctima o como la mala de la película. Entonces, que recibe el castigo. Cuando tú te portas mal, fíjate que muchas novelas, las típicas novelas, culebrones venezolanos y todas estas novelas de las que hemos tenido conocimiento, casi siempre la mirada es: tú tienes discapacidad porque eres malo, ¿sí? Y entonces te llega la discapacidad como un castigo divino. O inicia la novela con una chica con discapacidad que es salvada y es sanada por un príncipe mágico o por el protagonista, y entonces sale de la discapacidad. Entonces siempre estigmatizando la discapacidad desde ese nivel. Mientras que en el cine hemos visto una mirada mucho más incluyente. Hay películas maravillosas como Forrest Gump, por ejemplo, que es un hito en el tema de discapacidad e inclusión.
Es una mirada completamente diferente. Hay películas maravillosas. Por ejemplo, en Netflix ustedes pueden encontrar ahora dos versiones. Yo he visto dos versiones, una argentina y una colombiana, de una película que se llama Corazón de León, que habla de las personas de talla baja, precisamente, y de cómo esa estigmatización en el tema romántico de las personas de talla baja. Entonces me parece que eso es un muy buen referente para irles haciendo recomendaciones a nuestros oyentes. Sí, en el cine tenemos una serie de películas, digo, que más adelante vamos a nombrar, que increíbles, he visto varias de ellas y hemos quedado como blog en la forma como ha sido. María Pilar conoce mucho sobre el tema de la neuroarquitectura, ¿no es cierto? María Pilar es abanderada en esos temas desde sus webinar, conferencias, capacitaciones y formaciones. Yo le he preguntado hace ratico a ella sobre cómo ve el concepto de la accesibilidad actualmente en el cine, porque es un tema, puede ser que listo, tengamos buenas películas, el cine es para todos, esa es la idea, que el cine sea para todos, pero aparte del tema de que se toque la discapacidad, la parte de la producción de la película, protagonistas, la historia como tal, el guión, el argumento, es como hoy en día sí hay accesibilidad en las salas de cine. ¿Sí? En eso sí debería haber. Debería, exacto. O sea, porque es que inclusive los mismos derechos humanos, tenemos el derecho al ocio, la recreación y la cultura, y ahí está el cine como cultura. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso en Colombia? ¿Ha estado un poco más enterada? ¿Cómo ha sido ese proceso ahorita? Bueno, yo te cuento un poco, primero contextualizar a los oyentes qué es esto de la neuroarquitectura. La neuroarquitectura es evidenciar las necesidades neurológicas de las personas con diversidad o sin diversidad, para hacer diseños o espacios que sean mucho más incluyentes y amables para todas las personas, ¿sí? Entonces, en esa mirada de la neuroarquitectura y relacionándolo con el tema de las salas de cine, pues hay mucho por hacer todavía. A nivel mundial tenemos legislaciones muy fuertes donde ningún teatro se puede hacer en Canadá, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, donde los teatros deben ser 100% accesibles y no solamente pensando en las personas en silla de ruedas, sino que deben tener accesibilidad para personas con discapacidad visual y auditiva. En Colombia hace varios años, no recuerdo exactamente el tiempo, pero venimos trabajando en un proyecto, se viene trabajando en un proyecto que es el de Cine para Todos. En ese proyecto de Cine para Todos, pues se ha hecho un muy buen avance en la mirada de cómo poder hacer una película completamente accesible para todas las personas. Entonces ahí el formato para la persona con discapacidad auditiva, que pueda disfrutar de la película en lengua de señas. Para la persona con discapacidad visual también hay una audiodescripción, que es un concepto bastante interesante y que permite a la persona con discapacidad visual acceder a todo lo que nosotros vemos y que él no puede ver, pero que puede percibir a través del audio. Entonces, ese proyecto de Cine para Todos es un primer paso, diría yo, para generar esa accesibilidad en las salas de cine. Pero pues lo hablábamos también fuera de micrófono, no es suficiente. Hay que generar políticas públicas culturales donde seamos mucho más evidentes en las legislaciones y en los requerimientos que se deben tener en una sala de cine para que una persona en silla de ruedas, por ejemplo, no termine sentada en la primera fila como siempre, para que no solamente sea una vez, de vez en cuando que se vea una película accesible, sino que sea una legislación y que las personas con discapacidad tengan el acceso a diferentes opciones de ver películas completamente incluyentes. Debería ser todos los días una función totalmente accesible, eso sería lo correcto, ¿no? Exactamente, y así a nivel internacional también se hace inclusive descuentos a nivel de preferenciales para personas de la tercera edad, para niños, para personas con discapacidad. Eso también ayuda y hace que también sea mucho más accesible y asequible el cine para todos. Sí, las dos cosas, ¿no, Diego? Sí. porque no para todas las familias es fácil económicamente acceder a una sala de cine. Aunque hoy en día aquí en Colombia con los martes y miércoles de promoción del cine es un alivio, es una posibilidad. Claro. Y con los sábados de matiné también, los sábados y domingos de matiné. Bueno, yo pues en esta cuestión del cine,
Como les decía, yo hace un tiempo hice un video recomendando películas, en mi caso de autismo, pero he notado una cosa que me ha llamado mucho la atención en las películas, y es que si bien se ha representado un papel protagónico muy bueno, hay películas que realmente sí muestran la discapacidad que como es del protagonista que está representando. He visto que hay películas que como que también han intentado como reforzar ciertos estereotipos. Por ejemplo, en las películas de autismo he visto que a veces hay protagonistas que se han presentado como si fueran genios, como si fueran como si tuvieran como superpoderes o algo así. De otro mundo. Sí, y bueno, ahí obviamente no todas, alguna que otra película, pero entonces esto me parece un medio muy eficaz para llegar así a al gran público. Fíjate que eso que tú comentas es interesante porque generalmente pasamos de la sobreprotección al endiosamiento de las personas con discapacidad. O sea, entonces ya no son pobrecitos, sino que pasan a ser el superpoderoso y la persona súper maravillosa. Y entonces debe haber una mirada también mucho más respetuosa y mucho más adecuada, acorde, entendiendo que hay personas con discapacidad buenas, malas, pilosas, no tan pilosas, y que, por ejemplo, que eso sí me parece también muy importante, se le dé cabida a las mismas personas con discapacidad para ser protagonistas de sus historias. A mí me molesta mucho cómo en muchas películas se utilizan actores sin discapacidad para hacer personajes de personas con discapacidad, cuando ellas mismas pudieran hacer sus propias escenas y sus propios... Por ejemplo, en el caso de esta película Corazón de León, que me encantó, hicieron un juego de cámaras para que actores de talla regular se vean como actores de talla baja, en lugar de haber usado actores de talla baja para esa película. O sea, el protagonista de Corazón de León no es de talla baja. No es de talla baja, porque en el de Colombia, por ejemplo, es Marlon, el que hacía del capo. Entonces él para nada es una persona de talla baja, es una persona de talla alta. Y hacen un juego de cámaras y ponen el cuerpo de una persona de talla baja con el rostro de Marlon y con las actuaciones de Marlon. Entonces no debería ser. O sea, hay muchas personas de talla baja con mucho talento que pudieron haber sido convocadas, por ejemplo, para ese tipo de películas. He visto películas de jóvenes con autismo representadas con personas que no tienen autismo, que podría haber sido esa una opción, ¿no? Hace un tiempo hubo un escándalo así en Twitter con una película llamada Music, decía, donde varias personas con autismo se quejaron y dijeron, oye, pero ¿por qué no contratan a un actor autista? Que los hay. Hay personas con autismo que hacen actuación. Sí. Inclusive fíjate que hasta los síndromes de Down, ¿no? Entonces los maquillan y les hacen todo un juego cuando hay personas con síndrome de Down que son reconocidas. De hecho, por ejemplo, la película Yo También, realizada por Pablo Pineda, es una película maravillosa donde él protagoniza su propia historia, ¿sí? Entonces, eso sería el ideal que pudiéramos lograr en el cine, y que no solamente el actor, o sea, la película se haga para la persona con discapacidad o para la historia, sino que las personas con discapacidad hagan parte de la película como actores de reparto, como pasa en la vida real. O sea, no necesariamente tiene que ser la producción para la persona con discapacidad, sino que esa persona aparezca dentro del reparto como una persona común y corriente que puede estar dentro de una familia o dentro de una historia simplemente. Hay un actor bastante reconocido, que es el actor del Señor de los Anillos, creo que es. Es una persona de talla baja y es una persona que ha posicionado mucho el tema de las personas de talla baja en el cine, y que siempre se ha ganado sus papeles no solamente por tener su talla baja. Talento. Ese mismo concepto que nosotros en el tema turístico estamos manejando, que Diego ha sido testigo, que no es generar productos para, sino productos donde participen todos, que es diferente, que te hagan un producto para personas con discapacidad a un producto donde participen las personas con discapacidad, no solamente como turista, también como operador, como un intérprete, como un guía operador, como un administrador de un hotel, como un chef, como gerente comercial, sino que sean cada quien desde su rol participe en la cadena. Totalmente. ¿Sí? Interesante, ¿no, Diego? Que hay que buscar la inclusión también en el cine, porque es
Sí. Buscar actores, o sea, ahí tenemos un actor, Diego es buen actor, ¿cierto? Diego es buen actor. No, pero no he hecho actuación. Pero él lo viera en YouTube en sus videos. Claro. Sí, fíjate que esa es una de las cosas maravillosas de esta época, porque yo pienso que no hay época más democrática en temas de medios de comunicación como ahora. O sea, ahora cualquiera con un celular puede empezar a generar contenido. Otra cosa es que ya la gente lo busque o lo siga o no lo siga. Sí. Pero tenemos esa opción, que creo que es algo maravilloso que se pudo dar en pandemia. Cada uno pudo abrir su canal de YouTube o pudo abrir su espacio de Instagram y cada uno va generando esos contenidos que creo que enriquecen también esa mirada. A veces se critica mucho eso, pero podemos enriquecer el mismo hecho, por ejemplo, de Smart Films, que es esta promoción o esta manera de promocionar los videos hechos en casa desde el celular, que es un concurso que se ha realizado anualmente, es SmartFilm, apoyado por el Ministerio de las Minitics, busca precisamente eso, democratizar el tema de hacer cine. Entonces ya hay personas con discapacidad y personas sin discapacidad que han realizado películas de cine con su celular, ¿sí? Sí. Y cortometrajes y películas un poquito más grandes y comerciales y todo esto se ha venido difundiendo a nivel nacional con este programa de Smart Films. Sí, afortunadamente, y bueno, y es en parte mi experiencia también, que ya uno puede crear contenido audiovisual de muy buena calidad, o sea, calidad de estudio sin tampoco tener un estudio profesional. Sin ser millonario. Exacto. Sí. Pero bueno, qué rico acá en la cabina con Pilar, su experiencia. Ahorita vamos a tener más invitados, vamos a seguir y aquí Pilar nos sigue acompañando, Diego, y vamos a seguir hablando del cine para ver cómo ha sido también la evolución aquí en Colombia, porque tenemos obviamente a nivel mundial ese panorama y queremos hacer un acercamiento al cine colombiano. ¿Sí? Y el cine local, porque también tenemos aquí compañeros que han hecho cine y tienen hasta películas aquí en Santander, ¿sí? Que más tarde vamos a aprender de ellos. Entonces, gracias Pilar, nos va a seguir acompañando. Listo. Y seguimos acá en Discapacidad Nación. Muchas gracias. Bueno, vamos a tirarle hasta Lisbeth. Rompiendo barreras, la historia de vida de la semana. Bueno, hoy en Rompiendo Barreras vamos a romper las barreras de la discapacidad a través de una serie de películas que les vamos a recomendar para que puedan ver en este diciembre, en estos días de fiesta, cuando estén descansando, y son barreras donde precisamente sus protagonistas son personas con discapacidad y donde lo que los vamos a ver haciendo hacen honor a esta sesión del programa, que es Romper Barreras. Sí, Diego, porque son películas que nos dan como otra mirada diferente de lo que es la discapacidad, a lo que hablábamos antes con Pilar, de pasar de esa mirada tanto clínica que hay en la televisión a una mirada más donde es la persona la protagonista realmente y se muestra con todo su talento en la vida. Y que lo interesante es que son personas que nos muestran que no es necesario ser normal para hacer cosas interesantes en la vida. O sea, son personas que han logrado cosas o han hecho cosas en la película que podrían ser la envidia de cualquiera de ustedes. Sí, muchos de ellos son actores y varias de ellas son historias reales, otras son guiones retomados de libros o de otras situaciones, pero lo importante es el mensaje que lleva en el fondo, ¿no? Que la persona con discapacidad se ve mucho más de la discapacidad. O sea, más allá de eso, hay una persona con capacidades, talentos y cualidades. Entonces empecemos con esa pequeña lista, Diego, que vamos a dejarle a nuestros oyentes de Discapacidad Nación para que vayan a comer palomitas, buena limonadita y a ver películas en diciembre, ¿no? Sí. ¿Cuál nos aconsejas primero, Diego? Bueno, una película que me llamó mucho, que es una película coreana basada en hechos reales, es la película Maratón. Esta película es de una persona con autismo no verbal, es una persona que se supone que es de los casos más severos de autismo, pero este chico tiene habilidades atléticas y la madre cree en sus habilidades y este chico se convierte en un deportista de alto rendimiento. Participa precisamente en la maratón que él la gana y por eso el nombre de la película Maratón. Ok, excelente. Yo le tengo una película que narra la historia, ¿sí?, de una persona. Esa es una historia real, se llama Mar Adentro, es del año 2004 y es la historia de Ramón Sampedro.
Ramón Sampedro tenía una tetraplegia, ¿sí? Y la película muestra cómo él, estando tumbado en su cama, es cuidado por su familia y su única conexión con el exterior es la ventana de su habitación, que da al mar, ¿sí? Donde sufrió ese accidente que le cambió la vida. Esta película trata la discapacidad de Ramón desde un punto de vista muy humano y se tratan temas como el deseo de vivir, el amor a la vida y todas esas emociones profundas que el ser humano tiene hacia la vida independientemente de esa discapacidad que presentan. Es una película muy humana, muy humanizante, un drama muy bonito. Otra película muy interesante es una película llamada Life. Es una película que por un lado es una mezcla de animación y documental. Trata la historia de un padre de un chico con autismo que él descubre tempranamente que este chico pues no habla, tiene muchas dificultades con el lenguaje. Normalmente las personas así se dicen que viven en un mundo aparte y todo esto, pero este padre lo que hace es que a través de los gustos particulares de su hijo en Disney descubre una forma para comunicarse con él. O sea, descubre que a través de estas animaciones de Disney hay como un código y así es como él logra comunicarse con su hijo. Y este camino para comunicarse con su hijo lo encontró cuando él tenía 3 años. Súper. Hay una película que yo tuve la oportunidad de verme hace poco, bueno, antes de la pandemia la vi, la vi antes de la pandemia, que fue la película Campeones, ¿sí? Es la historia de un chico llamado Marco. Marco en su vida toda locada tuvo por ahí una situación de una infracción de tránsito y la multa, la multa social, que es muy normal en otros países, la multa social, ¿sí? Era un trabajo con chicos de un barrio. Marco es entrenador, en la película es entrenador de baloncesto y la multa social que le toca hacer es vaya entrene a un equipo de un barrio X allá en Nueva York. Le toca a Marco llegar y, oh sorpresa, cuando Marco se dio cuenta que el equipo, sí, todas las personas del equipo eran niños con discapacidad intelectual. Lo que a Marco en un principio le pareció como, uy, no, esta vaina va a estar complicado, esto es un castigo, esto cómo es posible que yo pueda jugar con ellos. Después a Marco se le convierte en parte de su estilo de vida, porque Marco encuentra dentro del trabajo con ellos una nueva forma de interpretar la vida y verla, ¿sí? Y empezar a entender todo el potencial del deportista desde ahí. Y Marco, como entrenador de baloncesto, inclusive perfecciona todo lo que él realizaba en sus procesos de entrenamiento y lo lleva a escalar a sus otros equipos, obteniendo unas cosas impresionantes y unos resultados que él no dimensionó. Todo aprendido desde la forma también como miraban los chicos con discapacidad intelectual el deporte. Qué interesante. ¿Cómo ves? Se aprende. Otra de mis películas favoritas es Adam. Bueno, Adam es la historia de un joven de 29 años que le gusta la astronomía y que él vive solo, pero al lado él vive, tiene una vecina y resulta pues que ambos empiezan como a hablar, a salir y todo esto. Entonces es una película que trata de las relaciones afectivas entre una persona con síndrome de Asperger, en este caso Adam, y una mujer llamada Beth. Y es una película pues que se centra mucho, intenta ser muy realista en cómo es esto las relaciones de pareja para las personas con autismo. Es una relación que tiene sus altibajos. Lo único es que ellos pues nunca llegan a concretar una relación, pero eso ya es spoiler, mejor es que la vean. Interesante. Definitivamente para mí uno de los clásicos, Diego, que no me cansaré de repetir y de verla, va a ser Forrest Gump. Para mí Forrest Gump es uno de los clásicos del cine, es una película ganadora de muchos premios Oscar. Primero por la buena interpretación del actor principal, ¿sí? Forrest Gump es una película que cuando en su época llegó a los Oscar, pues fue un boom, marcó un ícono, ¿sí? Pero más allá de eso, Forrest muestra eso que yo siempre resalto en el tema de la persona con discapacidad. No es la discapacidad, es la capacidad que tiene el ser humano de.
de reinventar, resurgir, crear, realizar. O sea, queda uno asombrado, ¿sí? O sea, para mí, de las mejores películas que existen en el cine, sacándolo al contexto de discapacidad, de las mejores películas del cine, Forrest Gump. No, y fíjate cómo todas estas películas muestran que las personas con discapacidad tienen capacidades. Capacidades que, como te decía antes, pueden ser la envidia del resto de personas, de muchos de nosotros. Porque a veces son cosas que, o sea, que da la impresión de que solamente ellos las pudieron haber logrado o haber hecho. E incluso, como decía, bueno, la persona que ahorita entrevistamos, Pilar, nos hemos ido al extremo contrario. Ya no verlos como pobrecitos y nada de eso, sino ya verlos ya como superhéroes, como dioses. ¿Qué piensas tú de esto? Se sabe que el cine se da para todo, ¿no? El cine presta para todo, igual el cine es ficción, ¿sí? Pero sí, a veces se van al extremo y los extremos nunca son adecuados. Yo creo que siempre el punto medio y equilibrio. Y bueno, le nombro otras películas porque hay muchas, La Escafandra y la Mariposa, ¿sí? Inspirada en una novela, que es una novela muy interesante. La de Campeones, que ya le nombré. ¿Qué más películas? La de Amigos Intocables, que es única. Sí, esa la pude ver y es muy buena. Una mente maravillosa, Quien ama a Gilbert Grape, La teoría del todo, Mi pie izquierdo, que es un clásico del cine también súper interesante para mirar. Y aparte de eso, pues no solamente está el cine, tenemos varias series que en Netflix, ¿sí? Y en Amazon Prime ahorita podemos acceder a ellas. En especial ahorita me estoy viendo una que se llama Mudanzas al Cielo, ya la ha comentado Diego, Mudanzas al Cielo, que tiene que ver con un equipo de 3 chicos que se dedican a la actividad de recoger las pertenencias de las personas que fallecen, pero uno de ellos, el principal, el más piloso en el detalle, es un chico con autismo. Entonces, me encanta esa serie. Yo precisamente hablando de series, en Netflix podría recomendar Atypical, que Atypical es la historia de un adolescente con autismo y que su sueño era conocer la Antártida, era conocer un glaciar y todo esto, y pues precisamente era también un sueño que yo tenía. En mi canal en YouTube, pues yo, hablo de todas las temporadas. Otra serie muy buena es The Good Doctor, que muestra la historia de un médico con autismo. Muestra, bueno, todos los desafíos que representa por tener autismo y ser médico. Y otra serie, bueno, otra película bastante buena es El Contador. Otra película que podría recomendar es Mi nombre es Khan, también bastante interesante. Bueno, creo que dejamos buen material para que no solamente sea en este mes de diciembre, sino que durante todo el año rompamos la barrera. No solamente ver el cine tradicional, el cine convencional, el que estamos acostumbrados, sino también ver películas que nos pueden llevar a tener una mirada más humanizante de lo que es la discapacidad. ¿Cierto, Diego? Sí, claro. Bueno, entonces seguimos con nuestro programa. ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Hoy, en ¿Qué se está haciendo en discapacidad? Vamos a hablar de todas las iniciativas que existen a nivel local que han hecho que dispongamos de cine accesible. De eso nos va a hablar María El Pilar. Ya nos comentó María El Pilar del tema de Cine para Todos, que es un proyecto muy bueno que tiene el gobierno colombiano, que es una prueba piloto, pero que se venía haciendo una vez al mes, y lo ideal es que se realice todos los días, que no se queden pruebas pilotos, sino que se vuelva algo ya oficial, que sea todos los días, que es hacer a las salas de cine con funciones para todos, con todas las ayudas técnicas y inclusive obviamente la accesibilidad por parte de la infraestructura física. También tenemos ahorita un gran testimonio de un compañero de la red, ¿no es cierto, Diego? Que ha hecho ya su película, tiene su producción. Sí, es un cortometraje. Cortometraje, y ahorita nos va a hablar nuestro amigo Julio sobre ese cortometraje. Y así como Julio nos va a hablar de ese cortometraje, queridos compañeros, si ustedes tienen un cortometraje de su autoría realizado por personas con discapacidad o para personas con discapacidad, o que se trabaja el tema de la discapacidad,
háganoslo saber y con gusto nos gustaría conocer ese buen trabajo. Y si saben de más películas, también, aparte de las que nombramos hace ratico, ¿sí? Nos digan que otras películas y nos los pueden enviar al correo que al final del programa se lo vamos a decir. Sí. Entonces, Diego, ¿nos vamos con Julio? Sí. Listo. Bienvenido, Julio, con su película. ¿Qué? Cortometraje, ¿no? Sí. Cortometraje. Sí. Listo. Mi nombre es Julio Martín Pinzón y nuestro aporte para este capítulo es la experiencia que viví al trabajar en el tema del reciclaje. Tuve la oportunidad de estar en un centro comercial dedicado a esta actividad y se necesitaba a realizar un trabajo por cuenta de la universidad. Siempre mi sueño era haber querido participar en un proyecto como esos, pero no era para mí dirigido, sino era dirigido para otras personas que no aceptaron el papel. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el cineasta de este proyecto, le comenté de la importancia que había que se hiciera un proyecto donde la participación de las personas con discapacidad fuera el tema central. Por el momento, pues no se tuvo mucho en cuenta, pero la propuesta quedó en la mesa. Y vaya sorpresa que al cabo de unos 15, 20 días recibo una llamada del director de la obra diciéndome que si estaba dispuesto a participar de él. Vi la oportunidad de mi vida. No tenía conocimiento como actor y mis sueños eran poder realizarlos. Así que acepté el desafío, se hicieron los compromisos correspondientes. Tengo que nombrar a este director de la obra que fue Felipe Monteagut, un joven que necesitaba realizar un trabajo para presentarlo en la universidad y poderse graduar. Es así como empezamos a hacer las primeras grabaciones, a seleccionar el equipo y le damos vida a un cortometraje que se llamó La Ley de la Calle. Fue una experiencia maravillosa. Cómo se vive la experiencia de lo irreal a lo real. Tuve que someterme a una preparación de voz, escénica y asumir unos roles que no creía que tuviera que enfrentarlos para poderlo realizar, pero mi compromiso era uno y era hacer posible mi sueño, tener un cortometraje. Es así como se selecciona el grupo de personas, entre ellas también se seleccionó a una joven que hizo el papel de mi esposa. Logramos tener a un compañero que se llamó Orlando, fue protagonista del cortometraje y se vincularon a otros personajes, entre ellos unos niños. Y fue una experiencia muy enriquecedora porque también en el elenco
tuvo la participación de una compañera con discapacidad visual. El drama narra la historia de un hombre con discapacidad muy rico, pero su riqueza lo llevó a ser una persona orgullosa y asimismo trataba de humillar no solamente a los miembros de la familia, sino a los empleados que hacían parte de la empresa. Es así como se va desarrollando este film y bueno, eh, llega el momento donde por cuestiones de la vida, dentro del marco cinematográfico, la vida da un cambio y aquellas personas a las que humillaba y menospreciaba, finalmente se convirtieron en las personas que me llegarían a dar la mano. Entre ellas, a la compañera con discapacidad visual, que a pesar de que le daba un maltrato, fue la que finalmente me levantó cuando por traición de un compañero perdí todo y tuve que llegar a lo más bajo que cualquier ser humano puede llegar. Es así como ella me da la mano, me levanta y pues comienzo a vivir otra oportunidad en la vida. Este proyecto fue un proyecto que concursó a nivel nacional en Cartagena, en unos festivales que se hacen de cortometrajes, tratando de sacar lo mejor y según los entendidos, era tan buena la producción que ocupó el segundo lugar entre los filmes que se habían presentado para concursar. La ley de la calle muestra las dos facetas de la vida, el de la vida cómoda y el de la vida que se vive cuando se llega a la mendicidad. Eh, para mí fue una experiencia muy importante porque en los espacios que he tenido la oportunidad de compartirlo, eh, puedo narrar la historia de cómo fue los comienzos, cómo cuando uno quiere algo y lucha por alcanzarlo, es posible. No hay limitaciones, no hay barreras. Pues siendo una persona con discapacidad física, pues logré colocar todo de mí para poder hacer ese proyecto. Así que para todas las personas que estén comprometidas en que quieran ser actores o participar de proyectos cinematográficos, no hay que bajar la guardia, hay que poner todo de sí, que cuando uno se esfuerza por alcanzar un ideal lo puede conseguir. Así que es una motivación muy grande, un privilegio que la vida me dio y agradecer de manera muy especial. En nuestra sección Discapacidad, que se está haciendo en Discapacidad, nos acompaña Lisbeth Torres Acosta, directora de la Cineteca Pública de Santander y miembro destacado por el CIPAD, Sistema de Información del Patrimonio Audiovisual Colombiano del Ministerio de Cultura. Lisbeth Torres cuenta con producciones. Unos ejemplos de ellos son Mugre en los ojos, Macabeos, Pase lo que está esperando, Se guardan cosas, Pacificación, Mujer en trance, El camino a la soledad y Catabasis. Lisbeth también es custodia de las películas de interés y patrimonial de nuestra región y ha generado espacios de exhibición de cine temático donde se apunta a la formación del público. Lisbeth también es proponente y facilitadora en talleres de iniciación cinematográfica en la región santanderiana por parte del Ministerio de Cultura. Y durante 2 ciclos, básico
y profundización, ha formado a jóvenes de escasos recursos y ha contribuido a la reflexión sobre la innovación de temáticas en películas desde la creación, producción, exhibición, organización, sin olvidar la importancia de la preservación y apropiación social. También Lisbeth tiene estudios en Derecho, Diplomacia colombiana y se ha especializado en Antropología audiovisual y Gestión del Patrimonio Cultural y Turismo Sustentable en Buenos Aires, Argentina. Y se le fue otorgado el doctorado de honoris causa en Bellas Artes en Logos International University de Estados Unidos, en la Florida. También ha escrito una serie de artículos sobre rescate del cine en nuestra ciudad de Bucaramanga y sobre el cine comunitario en los periódicos Vanguardia, El Frente y Las Dos Orillas. Así que sin más preámbulos, nos vamos con nuestra invitada. Lisbeth, cuéntenos sobre la Cineteca Pública de Santander y cómo podemos conocer de este gran proyecto. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí a nombre de la Cineteca Pública del departamento. Somos una entidad sin ánimo de lucro que busca preservar la memoria audiovisual del departamento y de la ciudad de Bucaramanga. Y nos encontramos en el Centro Cultural del Oriente. El laboratorio es el 18. Nuestras redes sociales nos encuentran por funcinepsantander@gmail.com o nuestra página para que puedan mirar los avances que se han desarrollado durante los 10 años de existencia. ¿De qué forma las personas con discapacidad hacen presencia en este medio de las artes audiovisuales? Como un tema de inclusión o como un tema de proceso social en donde discapacidad sea, digamos, un territorio en el que todos vayamos aprendiendo de todos estos temas que tienen que ver con sordo o invidentes. Ya el Ministerio de Cultura sí hizo una maleta y esto se ha distribuido a través de unos programas con Cine Colombia. Es difícil habilitar las salas para que se puedan presentar este tipo de películas, pero nosotros también aspirábamos a esto, que en la experiencia del 2014 en el taller de apreciación, en el taller de iniciación cinematográfica, tuvimos el caso de 3 personas con discapacidad aprendiendo todo, absolutamente todo, igual a todos los demás miembros del taller. ¿Los espacios de formación y promoción del patrimonio fílmico son accesibles para todos? Formación, pues también hemos tenido el taller, el laboratorio de cine dirigido a los niños, que es Ver para Crear, y también otros seminarios y masterclass específicamente sobre la preservación del patrimonio fílmico en nuestro municipio y en el departamento de Santander. Seguimos de todos modos apuntando a que la formación integral también tiene que ver con la apreciación audiovisual, y vamos a continuar en este legado para el departamento. Desde luego, nosotros como espacio de formación hemos podido dar a diferentes públicos o a diferentes poblaciones los proyectos de taller de iniciación cinematográfica en los años 14, 15, 16, de donde pues allí salieron 60 egresados. El carácter del proyecto avalado por el Ministerio de Cultura de la iniciación del cine en región deseaba que el carácter de inclusión se extendiera a diferentes poblaciones. En el caso nuestro, pues personas jóvenes en vulnerabilidad y también discapacidad, diferentes clases de tribus urbanas
que estuvieron y respondieron a esta convocatoria. Sin embargo, pues nosotros estamos en una edificación del patrimonio nacional y pues hasta el momento pues no contamos con ni siquiera pues con ascensores o con rampas para poder convocar a la población con discapacidad, pero de verdad es otro de los sueños que la Cineteca tiene y nos encantaría poder hacer una agenda eh, de aprender del cine universal, porque sí existe un cine que, que se, o sea, que tiene narrativas basadas en, en experiencias se han superado, que han llegado muy lejos, ¿no? Con esto de la discapacidad. eh, eso lo vemos en el panorama mundial. Lisbeth, ¿conoce de películas colombianas que se hayan centrado en el tema de discapacidad? Películas colombianas, sí, pero no lo han realizado de una manera en donde se trate de por sí la problemática de inclusión social. eh, y tenemos Soy otro, Yo soy otro, que es una película de ficción de Oscar Campo, en donde uno de los protagonistas adquiere una enfermedad que es pues, es como un virus un desconocido del Amazonas, pero pues digamos que le proporciona es como una especie como de trastorno mental ese virus. Y pues de hecho pues la no inserción a la sociedad nuevamente, ¿no? Por último, una película que toma pues la discapacidad de su protagonista, que además sí es un actor natural, que se llama Porfirio y es dirigida por Alejandro Landes. Em, la situación social de de esta persona y de su entorno, pues lo hace asumir o responder de una manera violenta, secuestrando un avión en su silla de ruedas. De modo que pues esto es, pues está digamos como de una manera como, como digamos como se resuelve es como a través de un conflicto. Pero en síntesis, bueno, también se trata de manera tangencial en Los colores de la montaña de Carlos César Arbeláez, que es una historia de los niños en zonas de conflicto y bueno, y cómo se integran pues entre ellos a pesar pues de la discapacidad de alguno de ellos. Gracias, doctora Lisbeth, por su gran apoyo a nuestro programa. Gracias por llevarnos a ese mundo de los audiovisuales e invitarnos también a formar parte de él. Y gracias también porque su interés y por parte también del ministerio en que también las personas con discapacidad sean actores principales de toda esta cultura. Y también gracias por invitarnos a conocer más la Cineteca y le aseguro que estaremos presentes en los próximos meses. Muchas gracias. Pues mira, las puertas de la Cineteca siempre han estado abiertas para poder formar a quien tenga el amor por las imágenes en movimiento. Hay muchos campos de desarrollo por fuera del desarrollo de medios audiovisuales. Digamos que no todas las personas son camarógrafos o no todas las personas están desarrollando el sonido o ese tipo de roles técnicos en una película. Fíjate que existen multiplicidad de oficios de los cuales nosotros estaríamos, digamos, como dispuestos con la puerta abierta para mirar a ver hasta qué punto pues podríamos capacitar a invidentes o personas que puedan ayudarnos con el tema especial nuestro de la preservación audiovisual, para lo cual hay que tener pues buen olfato y buen tacto, porque
A veces se conoce todos nuestros materiales es precisamente por la habilidad de conocer y de tratar estos elementos de forma muy delicada. Yo creo que sí, esa es una invitación. Y pues nuevamente, muchísimas gracias por invitarme. Eh, yo he tenido experiencia antes con algunas poblaciones en Bogotá eh, de, niños, especialmente niños, y siento que sería un momento muy interesante para poder conectarnos. Así que, bueno, nos buscan, nos escriben y ahí les estaremos atendiendo. Muchas gracias. Bueno, Gonzalo, gracias por esta entrevista que nos has dado. De verdad, todo esto que estoy oyendo me ha puesto a pensar bastante, a reflexionar, sobre todo yo que soy creador de contenido, me pone a pensar en cómo el cine, que forma parte del ocio, del entretenimiento, se puede usar como un medio, no solamente, bueno, para lo que fue creado, que es para que la gente se entretenga, se divierta y todo, sino que también el cine puede usarse como un medio para concienciar, para mostrar realmente cómo es la vida de las personas con discapacidad, cómo es su día a día, cómo son las vivencias, también para mostrar cómo se puede apoyar a una persona con discapacidad. Pero lo más importante es que el cine lo hace contando historias. Fíjate que al final, cada uno de nosotros, cuando vimos un relato y todo, con lo que más nos identificamos son con las historias y con las emociones que estas historias transmiten, con las experiencias que las historias transmiten. Las películas, algo que tienen es que pueden mostrar historias que de alguna u otra manera para la mayoría de nosotros son historias comunes, historias con las que podemos conectar, historias con las que podemos decir, a mí me ha pasado esto, yo he tenido un problema similar, he tenido una experiencia parecida. Y esto nos hace ver que al final las personas con discapacidad no son tan diferentes del resto de personas, que son más las cosas en común. Solamente hay algunas diferencias que, bueno, como ya sabemos, hace que requieran ciertos ajustes razonables. Esto muestra pues lo importante de cómo el cine tiene un gran potencial que hasta el momento las personas con discapacidad no lo hemos aprovechado, pero que gracias a la época en que estamos, gracias a lo accesible que se ha vuelto la tecnología, los medios para hacer creación audiovisual ya no son tan caros. Y esto muestra también cómo nosotros, las personas con discapacidad, podemos contar historias que resuenen en las demás personas. Y creo que definitivamente este camino que nos está mostrando el cine es el camino para concienciar. Ya es hora de no hablar tanto desde lo clínico, desde lo académico, que sí está bien, pero que cuando se trata de enseñarle al usuario del común que necesitamos las personas con discapacidad, ahí es donde la visión médica se queda corta. Y esa es la idea, amigos. Ver que ustedes entiendan el día de hoy el potencial del cine para poder concienciar. Y bueno, amigos, los invito a que veamos las otras sesiones, la última sesión de este programa. La frase de la semana. A Pilar por su compañía en la cabina. Gracias por aceptar nuestra invitación, por darle color a esta cabina acá de la emisora Luis Carlos Galán. Gracias, Diego, también por este año de trabajo. Y sí, nos vamos con nuestra frase de la semana. Bueno, ¿cuál es la frase de la semana de hoy? Tú me decías que conocías una. Bueno, hay una película que me gusta mucho que se llama Wonder, que la dan, inclusive está en este momento por Netflix.
Y habla, dice una frase en algún momento que dice que ¿para qué quieres ser normal si eres espectacular? Creo que es así la frase y me parece que es maravilloso porque nos enfocamos tanto en esa supuesta normalidad que no existe y realmente todos somos espectaculares y maravillosos. Fíjate que eso es interesante porque es que cada persona es única. Uh-huh. Aparte de que no hay dos personas que, así sean gemelos, así sean clones, por así decirlo, que lleven dos vidas exactamente igual. Y además que el concepto de normalidad es relativo. El concepto de normal depende mucho de la cultura en que vivas y todo. Y yo me doy cuenta que es que muchas personas con discapacidad no necesitamos ser, digamos, normales para tener una vida plena, una vida exitosa. Y creo que algunas películas muestran eso, que el protagonista, a pesar de tener una discapacidad, puede hacer una vida interesante. También. Y eso es lo que realmente nos hace ser únicos, ¿no? Toda esa diferencia, toda esa diversidad nos genera esa posibilidad de ser únicos, que creo que es lo más maravilloso. Bueno, amigos, entonces aprovechemos bien este mes de vacaciones, disfruten todas las películas que le hemos descrito en el programa para que las vean por internet, por Netflix, por YouTube, Netflix, por cualquier Amazon lado, Prime. por Amazon Sí. Prime, y que hay cantidad de plataformas para ver películas, disfrútenlas y recuerden, síganos en nuestro canal Discapacidad en Acción en YouTube. Y los que quieran escribirnos, como siempre, tenemos ese correo abarrotado de correos de oyentes a nuestro correo. discapacidadnacionsantander@gmail.com. Y los esperamos el próximo año en nuevos episodios con nuevos invitados. Claro, pero antes de irnos no se olviden de algo. Amigos, suscríbanse al canal de YouTube para que se enteren de este y de todos los episodios que hay. No olviden allá dejarnos un comentario. Recuerden que pueden compartirnos sus historias. Nosotros la vamos a leer y si algún día quieren estar acá con nosotros, nomás avísenos. Y de parte de todo el equipo de Discapacidad en Acción, les deseamos a todos feliz Navidad. Navidad. Y feliz año nuevo. Y feliz año y nuevo. feliz año nuevo. Sí. Gracias. Chao, chao, gracias. Chao.